tal? Bienvenidos al segundo capítulo de Más Conocimiento, este espacio, este programa dedicado a la ciencia y las matemáticas que realiza la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción. Para iniciar les voy a contar un poco de lo que nos va a hablar el profesor Fernando Isaurieta del Departamento de Física. Él nos va a contar acerca del telescopio más grande del mundo que se va a instalar en Chile. Veamos más detalles. Hoy día les quiero contar sobre algo fantástico, una cosa genial. Es el ojo más grande del mundo. Me refiero a un telescopio cuya primera piedra se puso el 26 de mayo que acaba de pasar en un cerro a 3.000 metros de altura a 100 kilómetros al sur de Antofagasta. Este ojo gigantesco es el telescopio extremadamente grande, y es que es muy grande, es fantástico. Déjenme contarles para que tengan una idea de los tamaños que estamos hablando. Acá, por ejemplo, tengo a mi amigo el señor Lego. ¿Sí? No sé si es que se alcanza a ver. El señor Lego. Los telescopios más grandes que hay hoy en día, por ejemplo, el telescopio muy grande, como los que están en Paranal, tienen como elemento principal un espejo, como de este tamaño, en comparación con una persona estándar. ¿Sí? Ese es más o menos el tamaño. Lo que se va a construir ahora es fantástico. Tiene un espejo de este tamaño en comparación con una persona. Es gigante, es muy grande. Por eso es el telescopio extremadamente grande. Ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿por qué algo tan grande? ¿Por qué es que los científicos no se conforman con algo más modesto? En fin, ¿por qué algo tan inmensamente grande? Es que para tener una imagen muy nítida, tú lo que necesitas son rayos de luz que estén tan separados entre sí como sea posible. Y eso significa un telescopio muy grande. En este caso, este telescopio es tan genial que, por ejemplo, si lo pusiéramos en Los Ángeles, aquí cerca de El Concepción, como a 100 kilómetros, podríamos ver un poro en la piel de alguien aquí en Conce. Es genial, tiene una resolución fantástica. Es una máquina que nos va a permitir no solo ver quizás las primeras galaxias en el universo, sino quizás cosas como ver planetas en torno de otras estrellas, poder estudiar quizás de qué están hechas las atmósferas de estos posibles planetas. Quizás encontrar un planeta con una atmósfera con oxígeno como la Tierra. Es realmente genial, es maravilloso, es una máquina que de verdad vale la pena buscar. Búsquenlo ustedes, es el telescopio extremadamente grande. Ahora, ustedes se estarán preguntando, bueno, dos cosas. Una, oye, pero ¿y por qué un espejo? Uno está acostumbrado a un telescopio, debería funcionar con lentes, ¿no? ¿Por qué espejo? Es raro. Y lo otro, oye, ¿y por qué hacer máquinas para mirar? ¿Por qué los científicos siempre ocupan computadores y sensores para poder mirar? ¿Por qué no mirar uno con sus propios ojos? Eso también lo vamos a ver. Pero veamos primero por qué un espejo. ¿Por qué lo que hacemos es mirar con estas máquinas y no con nuestros propios ojos? Bueno, sí se hizo con nuestros propios ojos durante mucho tiempo y pasaron cosas muy chistosas. Por ejemplo, a finales del siglo XIX había un personaje, Percival Lowell, que él se obsesionó con mirar Marte. Esto que tengo acá tengo una maqueta de Marte, en fin, lo mejor que lo pude hacer. Este personaje vino mirando Marte, creyó ver una red de canales gigantes que llevarían agua hasta el Ecuador para una raza de marcianos inteligentes que se estarían muriendo de sed. Obviamente todo eso estaba en su imaginación. El punto está que uno no puede confiar en los propios sentidos. Por eso es que construimos máquinas que son sentidos mucho mejores que los de los seres humanos. Por eso es que hacemos máquinas como esta y por eso es tan fantástico el tenerlo. Lo que vamos a hacer ahora es ver por qué se usa un espejo. Vamos a intentar capturar la imagen de Valeria, que está ahí, justamente no usando una lente, sino que un espejo. Este espejo que tenemos aquí, ¿sí? En este lugar.
Entonces ahora si pueden apagar las luces, por favor. ¿Sí? Mira, si tú te fijas, estamos usando el espejo para capturar los rayos de luz que salen de Valeria. A ver, puedes saludar, Valeria, eso, mira. Y lo estamos proyectando sobre este cartón que está acá. Un telescopio como el que va a estar ahí en el norte de Chile es justamente algo muy similar, pero no de este tamaño, sino que de 39 metros de ancho, como les estaba contando. Así como funciona eso, así como podemos capturar imágenes usando espejos. Este telescopio se va a instalar a 3.000 metros sobre el nivel del mar en el norte de nuestro país, específicamente en el Cerro Armazones. Bueno, y para pasar al área de la matemática, les tengo que contar que Felipe Benítez y Cristian Reyes nos contaron desde sus diferentes puntos y sus áreas de estudio qué es la matemática para un ingeniero civil matemático y para un licenciado en matemática. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en otro episodio de Más Contenido. Hoy vamos a hablar del valor de la matemática y para eso tengo al docente part-time y magíster en matemáticas, Cristian Reyes. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias. Aquí tenemos a un puritano de la matemática. Yo, ingeniero civil matemático, un aplicado de la matemática. Así que vamos a poner esas dos caras en contraste. ¿Quién tiene razón sobre el valor en la matemática? ¿Listo? Bueno, el objetivo es ver cuál podría ser uno de los posibles valores que puede tener la matemática dentro de la sociedad. Y bueno, la verdad es que la matemática tiene muchísimos valores. Pero bueno, vamos a tratar de alguna manera, desgranar las ideas principales para poder llegar a un verdadero valor de la matemática. Y uno de los principales podría ser que es un desafío al intelecto. Yo diría que es un desafío al intelecto. Es de hecho casi un arte, podríamos decir que es un arte. El matemático busca de alguna manera la matemática como por sí misma, esa es la idea. Busca la matemática como de alguna manera un edificio en el cual tiene sus cimientos, los fundamentos matemáticos y se construye hacia arriba como una obra de arte. Podríamos compararlo con una escultura, con una pintura, con una composición musical. Ese es como el objetivo principalmente, tratar de ver en la matemática un edificio en el cual maravillarse, en el cual poder participar, en el cual poder desafiarse uno mismo y ver sus límites, esa es la idea. Lo que dijo Cristian, sí, ya tiene razón, pero ¿quién lo va a estudiar porque sí? ¿Quién? Le hace falta la aplicación a esto, si es lo que nos interesa, nos gustan las cosas útiles y la matemática es útil, porque la matemática está en todas partes. Teoría de grafos para el comportamiento de redes sociales, el cálculo, el análisis numérico para poder calcular las cosas más complicadas que hay gracias a los ordenadores, gracias a los computadores, en donde hay pura álgebra detrás. Tú si no sabes matemática no vas a poder desarrollar nada. La matemática te sirve para calcular algo tan insignificante como el vuelto que te van a pasar, como para calcular las edificaciones que vas a construir. Si no tienes matemática, pues se te va a caer el puente, se te va a caer el edificio, y no queremos eso en un país tan sísmico como Chile, ¿no? Pues para eso sirve la matemática. La matemática está detrás de toda ciencia y le da el rigor a cada estudio. Entonces, ¿quién tiene razón en esto? Pues bien, los dos tenemos razón. ¿Para qué vamos a discutir? Pero vamos a ir un poco más al fondo de esto. ¿Cuál es el valor de la matemática para alguien que quizás no la aplica? Para alguien que es ajeno a la ciencia, para alguien que es ajeno a la ingeniería y todo eso. Y también para alguien que es ajeno a la matemática. Vamos a intentar contestar cómo la matemática es importante, pero para ninguno de los dos campos. ¿Cierto, Cristian? Sí, sí. Y para eso partamos con los inicios de la matemática. Cristian, ¿cómo empezó la matemática? Bueno, podríamos, para tratar de sacar un valor a la matemática en su sentido más general, hay que ver a la matemática aparte de lo que entendemos por matemática actualmente. Entonces, bueno, ¿qué entendemos por matemática actualmente? Hay que entender lo que no es un valor de la matemática, y lo que no es un valor de la matemática es que necesariamente tenga que ser algo utilitario, digamos, en la cotidianidad y que nos mejore la capacidad del razonamiento. Eso hay que tratar de pulirlo muy bien y vamos a tratar de hacerlo durante este tiempo. El origen de la matemática surge por necesidad, hay que entenderlo así, ¿sí? O sea, la matemática es una herramienta que nos sirve para poder intercambiar el comercio, para poder medir terrenos, para poder realizar obras arquitectónicas. Necesitamos matemática para contar. Son las necesidades más básicas del ser humano. Ahora, preguntarse más allá si es que necesariamente el ser humano viene con una capacidad incorporada para entender el concepto abstracto de número y todo eso, eso es otro tema. Pero que tampoco es menos interesante, obviamente. Pero sí, la matemática nace como una necesidad.
pero también hay que verlo desde otro punto de vista. La matemática tiene una potente utilidad en lo que significa la ciencia actualmente y todo lo que es matematizable, digamos. La naturaleza parece presentarse matemáticamente. Entonces, ¿desde cuándo empezó ese punto de vista, digamos, de la matemática más aplicada hacia la naturaleza y hacia el entendimiento de la realidad? Viene con los griegos. Y los griegos básicamente hace 2300 años, 2500 años empezaron con esta idea de que la matemática podía ser útil para representar la naturaleza. Y efectivamente esa es una de las bases de la ciencia moderna. Entonces, resumiendo un poco, la matemática nace por necesidad. Contar. Todos necesitábamos contar en algún momento, medir, comparar cosas. Pero después con los griegos ya se tornó de otra forma, en donde empezaron a interpretar de forma más ideal las figuras que se podían ver un poco en la naturaleza, que no eran necesariamente las figuras que uno piensa. Por ejemplo, uno podemos ver una roca que tiene una forma circular, una forma esférica, pero no es una esfera, no es un círculo. Pero ese quiebre fue importante. Ese quiebre marcó una diferencia y un antes y un después. Porque antes simplemente veíamos la naturaleza y veíamos una oveja, 2 ovejas, 3 ovejas para contar, pero después lo asimilamos a conceptos idealizados que tenían semejanza con la realidad. Dejamos de lado la realidad y pasamos a estos conceptos como el cuadrado, que es algo más específico, a la circunferencia. Los griegos ya analizaron muchas otras figuras, triángulos, todo lo que es la trigonometría, muchas cosas tuvieron que ver. Entonces ahí está el inicio de la matemática. Pero vamos por más. Entonces, Cristian, ahora hablemos de la matemática, pero desde el punto de vista de cómo está siendo evaluada con sus otros pares. Porque en el colegio, claro, tenemos distintos ramos: matemática, lenguaje, más adelante tenemos la física, tenemos también la filosofía. Al principio son las ciencias en general, también tenemos historia, y cada ramo como que tiene su utilidad que la vemos, pero la matemática parece ser la oveja negra. Parece ser como aquella como que está aislada de los demás, como que no se relaciona, como que para qué me sirve, para qué me evalúan con esto, si no ando pensando en ecuaciones todo el día. Claro. Entonces, ¿por qué se da este fenómeno como una matemática como aislada del resto? Claro, mira, ahí el tema es súper delicado. Es muy, muy verdad que la matemática está aislada de las demás asignaturas en el colegio. Y es muy lamentable, porque si uno analiza la historia de la matemática, ve que está conectada con la ciencia, con la filosofía, con la religión, incluso en ciertos aspectos, con la historia universal. Y resulta que la matemática ha influenciado y ha sido influenciada por todas esas áreas del saber. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la necesidad de contar, de medir, genera la matemática, y la necesidad de entender la realidad genera esa abstracción de la matemática, que surge con los griegos. Y los griegos tenían la gracia de que ellos vieron la matemática como una forma de obtener el entendimiento absoluto, digámoslo así, o la gracia de llegar a la verdad, ¿sí? Y eso, la matemática vendría siendo un camino más. También está la filosofía, está la astrología, digámoslo así. Sí, la astrología también fue algo importante dentro del desarrollo de la ciencia. Una pseudociencia, pero llegó a ser una ciencia, o sea, sentó las bases para una ciencia, claro, dio pie, justamente. Entonces, resulta que uno tiene que apreciar de alguna manera todos los posibles caminos que hay que para llegar al entendimiento. Y la matemática es uno muy, muy importante, porque nos da, de alguna manera, una cierta exactitud, una cierta capacidad de predicción que no nos entregan otras cosas, ¿sí? Entonces, la matemática efectivamente tiene que ser conectada con las demás cosas, las demás formas de entendimiento y las demás formas de llegar al saber, digamos. Tiene que estar conectada con la ciencia, tiene que estar conectada con la astronomía, con la física, con la hidráulica, la mecánica, la neumática, con la geografía, todo tiene que estar conectado, porque está conectado con todo. O sea, separarlo es volver artificial lo que es tan natural. El entendimiento, el querer aprender, el asombrarse con la naturaleza es algo natural, y la matemática es un camino para ello. Desconectarlo de ese camino y hacer como que fuera algo solo es antinatural. Y eso es lo que asquea de alguna manera, asquea a los niños, a los estudiantes, e incluso a los estudiantes universitarios. Lo hace cuestionarse: ¿y por qué tengo que aprender esto? ¿Por qué es algo tan aislado? Y la respuesta es esa, de que los verdaderos motivos de las cosas matemáticas usualmente no son matemáticos. Y los profesores lamentablemente a veces no lo saben. Entonces ellos, al querer motivan con más matemática. Y la matemática usualmente no se motiva a sí misma. Quizás hace 100 años empezó este proceso, pero durante los otros 2500 años quizás la matemática se vio influenciada por otra área del saber, y eso hay que destacarlo. Porque nos da una interdisciplinariedad que en estos tiempos es fundamental. Dijiste un punto muy, muy certero, que la matemática ha estado unida a muchas otras áreas, incluso a la religión. O sea, han existido grandes matemáticos que resulta que eran
monjes o eran entidades religiosas en su tiempo, que aportaron mucho a la matemática también. Claro. Entonces, ahí podemos entender mejor que la matemática lo que buscó en realidad fue interpretar la naturaleza en su inicio y se empezó a inspirar en eso, a tratar de interpretarla. Ahora estamos en un punto en el cual ya la matemática se puede estudiar por sí misma. O sea, Sí, la matemática por el hecho puritano, por decirlo así, y es hermoso. O sea, eso no lo voy a negar nunca. Y nunca nadie debería negarlo, porque de verdad la matemática es algo hermoso. Pero que se entienda que no es una ciencia aislada. Exacto. Claro. Mira, te doy un ejemplo cortito. Mira, por ejemplo, en el siglo XVII, Isaac Newton escribió la obra más fundamental de toda la ciencia, que se llama Los Principios Fundamentales de la Filosofía Natural. Y en ese libro, uno lo lee, bueno, yo nunca lo he leído, he leído extractos del libro, sí, Sí, pasa. pero, porque leerlo completo me imagino que es muy difícil. Pero ese es un libro en el cual se matematiza la naturaleza, se matematiza el concepto del movimiento de los planetas, se matematiza un montón de cosas. Y uno dice, Newton era un gran científico, pero en ese momento no existía un concepto de ciencia. De hecho, la motivación principal de Newton es religiosa. ¿Qué es lo que busca con eso? ¿Qué es lo que busca con alguna manera obtener un sistema armonioso, matemático, digámoslo así, para poder explicar la naturaleza? Busca demostrar que Dios está presente a través de esas representaciones majestuosas de la naturaleza. Ese es el objetivo final. Si Newton no desarrolla la matemática porque sí, la desarrolla porque busca un objetivo mayor, que de hecho consolidar una fe católica. De hecho, esa es la idea. Y es súper curioso eso porque muchas veces creen que Sí. están en contra de las cosas y resulta ser que no. Claro. Resulta ser que toda la vida han estado como ahí las dos entrelazadas. Ahora último nomás es que se han separado, se han aislado. Recuerdo que en una conversación de pasillo que tuvimos, me mencionaste sobre un libro de ética, incluso. ¿Te acuerdas de ese claro, libro? sí. Oye, De hecho, lo que sucede es que hay un tipo, digamos, un filósofo que se llama Baruch Spinoza. Y Baruch Spinoza tiene una visión súper moderna. Bueno, él fue un filósofo del siglo XVII también. En el siglo XVII hubieron muchos genios. Definitivamente hubieron muchos genios. Entre ellos Galileo, Descartes y Spinoza. Spinoza tiene un libro de ética, donde él habla del concepto del bien, del mal, habla de Dios. Y lo hace todo en un libro que está escrito al mismo estilo de Euclides. Es decir, él ordena mediante definiciones, axiomas, postulados, corolarios, teoremas, consecuencias, todo organizado. pero un momento ahí. Disculpa que te interrumpa. ¿Qué es un axioma? Quizás la gente no sabe lo que es un axioma. Oh, Ahí. sí, bueno, el conocimiento se ordena a través de principios fundamentales. Si yo me pregunto por qué eternamente de las cosas, voy a llegar a los principios fundamentales. Esa es la idea. Si yo me pregunto por qué es cierto algo, empiezo a decantar. ¿Por qué es cierto, por ejemplo, la refracción de la luz? O sea, ¿por qué es cierto, por ejemplo, que hay espejismo en la carretera, por ejemplo? Y uno explica a través de la refracción de la luz. Y la refracción de la luz ocurre porque la luz viaja en línea recta y bajo cierto cambio de medio se desorienta, se cambia de ángulo. Entonces uno puede de alguna manera ir remitiendo los grandes cuestionamientos a principios más básicos. Los principios básicos de la matemática son los axiomas. Y esos axiomas nos dan de alguna manera la idea de los principios básicos que van a regir nuestra teoría. Y en el caso de Spinoza, él sentó los principios básicos para poder decir qué es lo que era bueno, qué es lo que es malo, los principios básicos de la moral, de la ética. Y justamente escribe un libro de ética como si fuera un libro de geometría, básicamente. Se basó en el modelo absoluto de la matemática, de la geometría de ese entonces, para escribir un libro de ética. Esa es la idea, o sea, usa el razonamiento racional para justificar algo que es casi irracional, digamos. O sea, fue un camino bien riguroso. Como Claro. lo es la matemática. Exactamente. Fue riguroso, o sea, estamos hablando de que él tomó lo más básico de lo básico y en base a eso empieza a dar pasos sólidos hacia adelante, pero desde un punto de vista de la ética, desde la ética, pero con la rigurosidad de la matemática. Sí. O sea, al fin y al cabo lo que es más rescatable en la matemática y para otros campos es la rigurosidad de estudios, el poder dar unos pasos seguros en lo que dice, incluso si esos pasos no son aplicables, da lo mismo, son pasos que él lo dice y es una verdad de aquí para siempre, estamos hablando. Exactamente. Exactamente. Las consecuencias necesarias, esa es la idea. Uno asume unos principios y obtiene las consecuencias necesarias. Esa es la Exacto. idea. Nos guste o no nos guste, Exacto. es lo que ocurre. Y así es la naturaleza. Nos guste o no nos guste, de repente hay un terremoto. Porque así Exacto. funciona. Sí, Y pues. es lo que pasa. ¿Por qué? Porque, bueno, las placas tectónicas se mueven. Sí. ¿Y por qué? Y así podríamos seguir hasta llegar a A los axiomas. claro. Exacto. Los axiomas se detienen como una convención cultural. Que conste, uno podría perfectamente detenerse en un porque sí. Pero no, la idea es tratar de justificar de la manera más racional y llegar a los principios más básicos, pero esos principios más básicos dependen de la intuición de cada persona. Entonces un consenso en la comunidad y se llega a un principio de axioma, por ejemplo. Ahora, existen unos axiomas matemáticos. En matemática que son muy conocidos para quienes están en el colegio.
¿Por qué? Porque en el colegio trabajamos con geometría plana. Claro. Exacto, y es como nuestra geometría única, o sea, hasta ese punto no nos cuestionamos esa geometría ni la álgebra que hay ahí. Y esos son, bueno, los axiomas que están descritos por Euclides, Claro. porque todos conocemos la famosa geometría euclidiana, la línea euclidiana, el plano euclidiano, el espacio euclidiano, el hiperespacio euclidiano, y así podemos ir un montón de veces, extendiendo las dimensiones. Claro. Pero hay un punto fundamental también en la historia de la matemática. Ya hablamos de uno de ellos, que fue el hecho de pasar de lo que era la naturaleza a buscar figuras ideológicas, pero hay otro punto clave, y el punto en donde los mismos matemáticos reformularon estos axiomas y se dieron cuenta que las geometrías no eran únicas. Claro, sí, ese es un punto importantísimo, sí. porque resulta que desde que Euclides escribió su libro hace 2300 años, se llama Los elementos de Euclides, como comentábamos antes lo de los axiomas, él sentó los axiomas de la geometría en 5 axiomas. Uno de ellos es tan trivial como que por 2 puntos distintos pasan a única recta. Es obvio, no van a pasar 3, ni 5, ni 12, no. Una, está bien, Claro, es un o sea, principio razonable. Si nosotros somos puntos, Claro. pasa Ahorita. una recta nada más que no una. O sea, ¿qué onda? O sea, hello. Sí, pues. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, y así los principios son autoevidentes. Hay 4 que son muy evidentes de los 5, pero ahí el quinto es muy delicado. Porque aparte de que tiene una longitud muy extensa, en sí no es tan axioma como lo otro. Y dice que si yo tengo una recta y un punto afuera de ella, existe una única recta paralela a esta que está abajo. Única. Entonces hubo mucha gente que trató de demostrar eso. Desde el mismo Euclides. Euclides incluso trató de evitar el axioma del quinto, mediante todos los medios. Y resulta que a través de la historia, los distintos griegos, los helenos, los griegos alejandrinos, estamos hablando de los árabes, los indios, todos intentaron demostrar ese quinto axioma a través de los otros 4. Y no lo lograron. Incluso negándolo, tampoco pudieron demostrarlo. A finales del siglo XIX hubo una revolución en matemáticas. Una revolución entendida como un cambio completo del concepto que se da vuelta y ocurre en un corto tiempo. De hecho, ocurrió creo aproximadamente 50 años de esa revolución, que fue la revolución de la geometría no euclidiana. Bueno, claramente tiene sus precursores. Bueno, básicamente es lo siguiente. Nosotros tenemos que los axiomas de Euclides, que son básicamente los elementos sobre los cuales construye toda la teoría de la geometría, los 5 axiomas, hay uno de ellos que es bastante cuestionable. Por ejemplo, tenemos un axioma que nos dice que si tenemos 2 puntos diferentes, hay una única recta que pasa por ellos 2. No hay ni 2, ni 3, ni 5, hay 1. Y es bastante razonable. Por ejemplo, que todos los ángulos rectos son iguales, es algo que ni tú ni yo nunca vamos a dudar, o sea, algo... No, por favor. Euclides, mi pastor, Euclides. Nada me ha de faltar, claro. Nada me ha de faltar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay un axioma que es bastante dudoso, que dice que si yo tengo una recta, imaginemos esto como una recta, y tengo un punto, Te ayudo. aquí tenemos la recta, esta es nuestra recta, y tenemos un punto, dentro de todas las rectas que pasan por este punto, hay una única que es paralela. Esta no, porque está corta. Acá, sí, esta es paralela, podríamos decirlo así, si las proyectáramos infinitamente. ¿Ya? Entonces, la idea es que Euclides mismo vio que ese axioma era más o menos dudoso, no era tan obvio como el otro axioma. No es tan obvio como decir que todos los ángulos rectos son iguales. Entonces sucede que él trató de evitar todos los teoremas que él podía concluir utilizando ese axioma. Trató de evitarlo. Y en algunos se vio obligado. Por ejemplo, el teorema de que todo triángulo, los ángulos interiores suman 2 rectos, o 180 grados. Y el teorema de Pitágoras también, tengo entendido. Entonces, la idea está en que muchos matemáticos a través de la historia, los mismos griegos, después los greco alejandrinos, los indios, los árabes, incluso los matemáticos del Renacimiento, los humanistas, todos ellos trataron de demostrar el quinto axioma, o bien negándolo, o bien obteniéndolo de los otros 4 axiomas de Euclides. Y no lo lograron. Y a principios del siglo XIX apareció un caballero, un ruso, que fue rector de la Universidad de Kazán, en Rusia. Kazán, donde hace poquito fue la Copa Confederaciones. Bueno, la cosa es que el caballero llegó y construyó una geometría asumiendo que el quinto postulado era falso. Básicamente que por un punto externo a una recta existen infinitas paralelas. Y construyó una geometría que no era contradictoria, o eso es lo que él creía. Entonces construyó otra geometría. Y se dio cuenta que esa geometría dependía de un parámetro y ese parámetro se podía mover entre infinitos valores. Entonces demostró que había infinitas geometrías básicamente. Y después llegó otra revolución posterior, que fue la revolución del álgebra, donde tenemos que un tipo llegó y dijo que existen números más grandes que los números reales, como los números complejos. Después los números complejos hay cosas más grandes, como los cuaterniones. Y después hay infinitas álgebras también, de hecho, hay infinitas cosas que contienen a los cuaterniones. Dependiendo de cuántas propiedades les ponemos, cuántos axiomas hacemos que las definan,
podemos definir infinita álgebra, infinita geometría, incluso hay infinito de infinito, a ese nivel de infinita es la cosa. ¿Sí? Espera, aquí. Acaba de explotar todo, o sea, hay infinito, hay infinita álgebra, hay infinitas geometrías. Estamos hablando de que no hay una unicidad en esto. O sea, ¿qué pasó con la matemática como verdad absoluta? ¿Qué pasó con eso? Lamentablemente se derrumba, no hay una verdad absoluta en la matemática. Si pensamos en la matemática como una cosa independiente de nosotros, puede que nuestras teorías sean aproximaciones de esa matemática. Pero si la vemos como las teorías, hay infinitas matemáticas. Y efectivamente, la infinita geometría, la infinita álgebra y los infinitos posibles sistemas axiomáticos que definen a las teorías matemáticas nos dicen que en realidad no hay una única. Pero esto tiene bastantes consecuencias si uno se pone a pensar. Si no hay una única matemática, entonces ¿cómo sé con cuál trabajar? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué me dice que una geometría, por ejemplo, hiperbólica va a ser una prioridad para mí para estudiar el espacio en vez de la geometría euclidiana? O la geometría esférica, elíptica, qué sé yo. O que yo trabajo con una álgebra conmutativa o no conmutativa. ¿Cómo puedo saber cuál es la más conveniente? Y lo que importa aquí es que el criterio no es puramente matemático. El criterio es sobre cómo puedo aplicar esas distintas teorías. Entonces las distintas teorías matemáticas van a ser simplemente modelos con los cuales poder resolver distintos problemas que pueden ser dentro de la matemática o fuera de ella. Pero es un criterio externo a la matemática, digámoslo así. Ahí hay un punto súper importante. Sí. Que ya no podemos hablar de la matemática como una verdad absoluta. O sea, Exacto. aquellos que tienen toda esta fe en la matemática, lo siento. O sea, Claro. la matemática depende de, en este caso, como tú dijiste, qué geometría voy a ocupar depende de cuál es el caso que voy a analizar y en cuál voy a aplicarlo. Y esto es algo que ven muy cercano los físicos. Por ejemplo, nosotros convivimos con los físicos, estamos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Sí. y cuando por lo menos yo he tenido ramos con ellos, es un poco divertido porque nos dicen, ya, mira, si esta distancia tiende a infinito, se tienen ciertas propiedades. Y uno levanta la mano, ya, pero ¿cuándo podemos considerar que eso es infinito? Porque uno como matemático sabe que el infinito es un concepto que te dice que eso es más grande que todo lo demás, pero no es un número en sí. Y uno lo pregunta y ellos nos dicen, no, pero es que infinito depende de esto. Como estas partículas son chicas, 1 centímetro ya es infinito. ¿O qué? Exacto, pero 1 centímetro, no, así una distancia. Pero eso ya es infinito. Sí. Porque al fin y al cabo, desde el punto de vista aplicado, lo que nos da la matemática son herramientas, distintas herramientas, y distintas teorías, y distintas geometrías. O sea, es como si yo abriera mi caja de herramientas que tengo en la casa y tuviera 1000 martillos diferentes y cada uno específico para cada superficie y clavo que voy a ocupar. O sea, estamos hablando de muchas cosas. Exactamente. Pero ya, sentemos un poco cabeza. O sea, ya calmemos los fuegos porque nos estamos apasionando con la matemática como algo súper abstracto y esto ¿para qué me sirve? A mí, yo que soy una persona que vive en la calle y en verdad no me importa la matemática, no me interesa. ¿Qué puedo aprender de esto que tú me acabas de decir? Yo creo que este es el punto más importante de la matemática. Y en este sentido tengo que aclarar algo. Lo que voy a contar ahora no es propiamente único de la matemática. También uno puede llegar a través de otras formas del saber. Pero la matemática, como bien ya hemos visto, ha sufrido distintas revoluciones, digamos, que han reformulado todos los conceptos y sus principios fundamentales. La matemática fue una verdad absoluta por más de 2000 años, desde los griegos, digamos, incluso antes, hasta las revoluciones de la geometría no euclidiana y las revoluciones del álgebra. Entonces, pensémoslo un poco. La gente que estaba ahí definitivamente no iba a aceptar una revolución de ese tipo. Tuvieron que pasar diversas generaciones para poder aceptar un cambio tan radical, donde los fundamentos fueron cambiados. Entonces, el gran tema que nosotros podemos extrapolar a nuestras vidas es que si la matemática fue capaz de reformular sus principios, entonces, ¿por qué nosotros no seríamos capaces de nosotros reformular los propios nuestros, como personas, como seres pensantes y seres vivientes? Porque nosotros definitivamente nos regimos por principios. O sea, nosotros tenemos nuestra idea del bien, nuestra idea del mal, tenemos nuestra idea de lo que es una vida plena, de lo que significa el éxito, pensémoslo así. Tenemos nuestros principios. Nosotros decimos que ciertas cosas están bien, ciertas cosas están mal. Pero muchos de esos principios no son propiamente nuestros, son de la sociedad. E incluso algunos de ellos son medios perjudiciales. Hay muchos principios que de verdad deberíamos cuestionarnos. Por ejemplo, hay el propio principio de la vida plena. ¿Qué es una vida plena? Si nosotros prendemos la tele, una vida plena, no es lo que... O sea, personalmente no creo que una vida plena sea necesariamente una vida en pareja, que tenga que ser una vida con una casa gigante, con un perro gigante y hermoso. Por favor, o sea, eso es un principio que uno se puede cuestionar. ¿Necesariamente una vida plena tiene que ser una vida con dinero, por ejemplo?
necesariamente tiene que ser una vida donde tenga lujos, necesariamente tiene que ser una vida, qué sé yo, en la cual tenga que tener el reconocimiento del resto. Por favor, o sea, esos son principios absolutamente cuestionables. A través de los medios de comunicación, de la televisión y del propio sistema educativo. El que ve el sistema educativo, lamentablemente, es una de las distintas formas que tiene el poder de manipularnos. O sea, el sistema educativo, lamentablemente, es así. Es una forma de perpetuar el poder de los intereses de la gente que domina básicamente el mundo, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, hay que cuestionarse las cosas. Hay que cuestionar lo que dicen los medios de comunicación. Hay que cuestionar los principios sobre ellos, ¿cachai? Esa es la idea, hay que cuestionarlo todo. El principio de la duda es el acto máximo del hombre rebelde, básicamente, de hecho. Y eso, claramente, como les decía al principio, uno puede llegar a través de distintas formas del saber. La matemática, a través de sus distintas revoluciones, a través de la geometría, de la álgebra, nos dice que un edificio tan gigante como la matemática tenía trizadura, y esas trizaduras al final derrumbaron el edificio completo, pero no solo para destruirlo, sino para reconstruirlo. Esa es la idea, esa es la gran moraleja, que uno, reconsiderando sus propios principios, uno puede al final obtener algo mejor de sí. Si yo de verdad me cuestiono las cosas, si de verdad veo qué es lo que estoy considerando como verdad y qué es lo que no quiero aceptar como verdad, como una persona independiente y libre, entonces de esa manera yo puedo obtener una mejor persona de mí. Y a través de la filosofía también puedo llegar a eso, a través de la ciencia. La filosofía a través del acto cartesiano, de la duda, la epogé, la suspensión del juicio. La ciencia a través de los distintos cuestionamientos que tiene que hacer para poder aceptar una teoría tras otra, pisotear una teoría para avanzar con otra y después pisotear esa para llegar a otra a través de un proceso infinito hacia la mejor aproximación a la realidad. Todos esos procesos de reconstrucción de los antagonismos que surgen en nuestra propia historia como persona nos va haciendo que nosotros crezcamos como personas. Sí. ¡Wow! La matemática tiene un gran valor, definitivamente. ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar acá? ¡Wow! 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 O sea, resumiendo, chicos, la matemática se reformuló a sí misma y eso podemos aprenderlo nosotros para reformularnos a nosotros mismos. La duda. Duden. Pero no sean tercos. Ojo ahí. Hay un punto ya en el cual se puede mantener una discusión amigable, dudando y todo, pero ya hay partes en las cuales ya llegan a una cosa que no es escepticismo, sino que simplemente es terquedad. Pero duden, conversen. Sí, también. Efectivamente. Yo creo que dentro de los matemáticos siempre se puede obtener una conversación. Por lo general nos hallan tipos súper cuadrados, pero se pueden obtener conversaciones y nos encanta cuestionarnos las cosas y pensar allá, pero eso, ¿para qué Resumiendo, ¿cuál es el valor de la matemática? El valor de la matemática sería la capacidad de reformularse a uno mismo, la capacidad de pensar, la capacidad de dudar, la capacidad de poder construir a pasos firmes. Exacto, sí. Eso. Sí. De tratar de, así como uno se vacía a sí mismo, tiene que fundamentar sus principios tipo axioma y de ahí construirse de la manera más sólida posible. La matemática es un ejemplo perfecto de un edificio que se construye a sí mismo y se vuelve a reconstruir de la manera más sólida posible. Y no es el único. No como es dijiste, único. Ojo, no es el único, por favor. Exacto. Aquí nosotros ponemos hincapié en la matemática porque somos matemáticos, o sea, sí. Licenciado y magíster en matemática, ingeniero civil matemático. Obviamente vamos por nuestra área, pero no es el único. La filosofía otorga caminos para eso, la misma ciencia. Entonces hay distintas cosas para cuestionar. Cristian, muchas gracias por estar aquí en Más Contenido, ayudarnos en esta tarea de difundir la ciencia. Sí, es un trabajo muy difícil. Así que, chicos, espero que hayan aprendido matemática. Espero que si tengan dudas nos escriban acá abajo en los comentarios. Nosotros felices de poder contestarles. Si tienen algún tema, alguna idea que nos quieran dar sobre qué hacer, genial. Nosotros estamos aquí para ustedes. Bueno, ahí teníamos las opiniones y las vivencias de dos personas que estudiaron matemática, pero en ámbitos o en líneas de estudios diferentes. Y para cerrar les cuento que en agosto vamos a presentarles un nuevo programa de Más Conocimiento, celebrando, eso sí, los 25 años que cumple la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas aquí en la Universidad de Concepción.